Hola, bendiciones para todos. Es un gusto saludarles en esta mañana. Dámosle gracias al Espíritu Santo de Dios y hoy le decimos al Espíritu de Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento, que nos instruya en su palabra, que nos hable. Dile, Espíritu Santo, habla a mi mente, habla a mi corazón, dame el entendimiento para poder captar tu palabra y saber qué es lo que tú me quieres decir hoy. Y hoy les quiero hablar de esos líderes que Dios prueba. Dios a todos nos ha llamado con un plan, con un propósito aquí en la tierra. Y de pronto tú dices, no sé para qué nací. De pronto tú no naciste, de pronto tú piensas que naciste, creces, te casas, mueres. Y para eso solamente no, pero nosotros nacimos con un propósito. Dios le dijo a Moisés que sacara a su pueblo. ¿Para qué? Para que adoraran a Dios en el desierto. Entonces, Dios necesita gente en los últimos tiempos para predicar su palabra. Dios necesita líderes en estos últimos tiempos. Necesita gente osada, gente valiente, así como David fue osado, fue valiente. Y Dios quiere gente para levantar la última cosecha de los últimos tiempos. Y tú que estás allí, hoy te estoy hablando a esa persona que Dios está levantando en los últimos tiempos. Y vamos a 1 Samuel capítulo 22 del 1 al 2, donde Dios nos habla y dice: yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces analicemos. Dios está hablando de verdaderos líderes. ¿Y cuáles son los verdaderos líderes? Son aquellos que antes de ser nombrados líderes son probados primero. Dios siempre está probando nuestra vida. Tu vida es como un libro que ya ha sido escrito por Dios. Cada página de tu vida ha sido escrita por la mano de Dios. Y muchas veces nos afanamos, nos estresamos de lo que está pasando en nuestra vida hoy. Si ya Dios todo lo sabe y todo lo puede. Así que cada día digámosle a Dios: Señor, sé que cada día trae su afán. Y cada día tú nos estás probando. Pero hoy yo, Señor, yo quiero someterme a ti y saber que tú me has llamado con un propósito grande. La gran mayoría de nosotros nos gusta estar en cargos importantes, puede ser en el gobierno, puede ser en la iglesia, en cualquier parte. Nos gusta ser reconocidos, nos gusta ser aprobados, pero no probados. Nos gusta que nos reconozcan lo que hacemos, nos gusta que nos exalten. Pero Dios, que conoce nuestro corazón, el rey David, antes que fuera nombrado, Dios quería conocer de qué estaba hecho el rey David. El rey David fue nombrado aproximadamente a los 17 años. Si el rey David en ese momento, el profeta Samuel le coloca su vestido de rey, hubiese sido un rey disfrazado de rey. Pero no estaba probado. Miren todo lo que le tocó que pasar al rey David. Y miremos lo que Dios quiso hacer con el rey. Lo mismo, si tú analizamos este caso del rey David y analizas tu vida, tú eres un príncipe, tú eres un rey. La Biblia que dice que somos reyes y sacerdotes. Y tú no te has creído que eres un rey, que eres un sacerdote, que eres una princesa escogido de Dios. Y tú te crees poca cosa. Tú no estás aquí en la tierra porque eres poca cosa. Estás aquí en la tierra porque eres alguien especial, escogido de Dios para cosas grandes y para un propósito específico en la tierra. El acero es probado en el fuego y en el frío para ver de qué manera se define su temple. Tú y yo somos probados en las circunstancias. Y muchas veces tenemos circunstancias muy buenas y muy malas. Y allí es donde se prueba nuestro carácter y nuestras circunstancias. David había sido ungido como rey, pero Dios necesitaba probarlos antes de posicionarlo.
Y muchas veces tú necesitas ser probado antes de ser promovido. Si en el momento de ser ungido como rey hubiese sido un niño rebelde, ¿cómo hubiese sido el rey de Israel? Un niño rebelde y obstinado. Pero Dios, muchas veces nosotros somos unos niños rebeldes y obstinados, que Dios está formando un carácter en nosotros. No hubiese sido el rey que hubiese ganado todas las batallas con la ayuda de Dios. En 1 Timoteo 3:10 dice: es necesario que seamos formados como líderes maduros, y estos también sean sometidos a prueba primero, dice 1 Timoteo 3:10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado y sean irreprensibles. Pero nosotros queremos hacer las cosas a la inversa, pero no queremos hacer las cosas como Dios quiere. Cuando tú quieres, Dios está formando a alguien, Dios lo hace a su manera, no a la nuestra. Los líderes elegidos por emoción, cuando llegan las situaciones difíciles, abandonan sus cargos y dejan todo tirado. Siempre se esfuerzan por lograr lo que quieren a pesar de las circunstancias difíciles. Esos son los líderes genuinos que Dios ha escogido. ¿Y cómo se prueba un líder? Subiéndole el ego. ¿Cómo así? Oh, si canta lindo. Oh, qué lindo cantas. Qué lindo predicas. ¿Cómo está tu empresa? Se le subió el ego. Pero de un momento a otro viene el Señor y nos desinfla el ego para ver cómo estás. De un momento a otro eres bajado, tu empresa quebró. De pronto tu guitarra se dañó, tu voz ya no es la misma. Era necesario subir y bajar, ¿como qué? Como el hierro, con el frío y con el calor, para ver qué temple tienes. Y muchas veces no entendemos cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Y Dios sigue trabajando en nuestras vidas a través de los elogios. ¿Se acuerdan cuando David ganó unas batallas y Saúl ganó otras? ¿Qué decían las mujeres? Los miles de Saúl y los 10,000 de David, se les subió el ego. Los halagos para los falsos líderes se convierten en su peor arma. El día que no se halagan a estos falsos líderes, esos líderes se vuelven, el corazón se les endurece y ya no se sienten halagados, ya se creían lo mejor. No, es necesario que un verdadero líder esté equilibrado cuando hablan bien y cuando hablan mal. Cuando estás en la sobreabundancia o cuando estás en la escasez. ¿Qué decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía: sé vivir en la sobreabundancia y sé vivir en la escasez. Pero cuando estamos en la sobreabundancia, wow, todo está bien, estamos felices, alabamos a Dios y glorificamos a Dios. Pero cuando estamos en la escasez, cuando ha llegado la pandemia, no tengo empleo, las cosas van mal, es cuando debemos alabar a Dios y glorificar a Dios y sacar la palabra de Dios y declararla y decir: mi Dios suplirá todas las cosas. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, y empiezo a sacar la palabra y a declararla como una trompeta y a ser constante en la palabra. Y algo tendrá que pasar, las paredes escucharán, el infierno escuchará, el cielo escuchará, y algo tendrá que pasar con la palabra que yo estoy pronunciando. ¿Por qué? Porque un verdadero líder no retrocede ante las circunstancias. Las circunstancias vuelven mi corazón como un diamante, y un diamante es transparente por todas las caras donde tú lo mires. Y esos son los líderes que Dios está buscando en este tiempo. Cuando David estaba en la cueva de Adulán, David estaba allí con los endeudados, con los que estaban tristes, pero de allí salieron los más valientes, los más fortalecidos. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Y hoy yo le estoy hablando a esos líderes que le vamos a creer a Dios, que a pesar de que tu iglesia haya quedado sola, que a pesar de que te hayan dejado solo, tú avanza, porque tú y Dios son mayoría.
y no vas a detenerte por las circunstancias. Y muchas veces aquellos líderes que porque no tienen la multitud o no tienen el ego arriba, su corazón se endurece. Ellos no permiten ser corregidos. Y en el transcurso de nuestra vida, alguien va a corregir nuestra vida. Si no es Dios, es la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y muchas veces vamos a perder batallas. Muchas veces vamos a quedar sin empleo. Muchas veces familiares van a morir. Muchas veces van a pasar cosas difíciles en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es necesario. Y cuando las cosas salen bien, todos queremos ser líderes. Pero cuando las cosas salen mal, nadie quiere avanzar ni tomar la antorcha y avanzar. Los problemas son el mejor entrenamiento de un líder. Los problemas revelan lo que verdaderamente hay en el corazón. Y Dios a un verdadero líder lo saca de la zona de confort para llevarlo a algo más grande, para darle la capacidad de pensar, de actuar y de hacer algo más grande contigo. Y tú estás en una zona de confort, en una casa allí, dices, aquí estoy bien, Dios te quiere mover de allí, Dios te quiere promocionar, es que no entiendes el plan y el proceso de Dios. Una cosa es estar en el palacio y otra cosa es estar en una cueva. El acomodamiento nos vuelve perezosos y resignados. Como líderes, preparémonos para enfrentar el enemigo. Y en este tiempo, estamos en un tiempo para enfrentar el enemigo. ¿Y cómo vamos a enfrentar el enemigo? ¿Qué hay que hacer para tener éxito y enfrentar al enemigo? Resistencia, persistencia y conocimiento. Resistencia en 2 Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es la capacidad de resistir, soportar las dificultades, la adversidad o la tensión. Y persistencia, el Salmo 18:37, persigue a mis enemigos y los alcanzaré. Y la capacidad de proseguir adelante. Por eso yo te digo, líder que tú me estás escuchando, Dios nos da la capacidad de la persistencia, de la obstinación, de pelear. Debemos de ser persistentes para luchar contra el enemigo y de tener conocimiento. En 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna, no ignoréis sus maquinaciones. Tanto la autoridad como el poder deben usarse mediante la fe y la palabra de Dios. Usa tu autoridad mediante la fe. Como líder, Dios nos ha llamado a tener autoridad por medio de la fe y de la palabra de Dios. Y en este tiempo yo estoy hablándole a esos líderes de los últimos tiempos. La palabra de Dios no es por sentimientos, es por fe. Padre, en esta hora, Señor, levanta, Señor, esos líderes que estaban allí quietos, que estaban allí dormidos, así como estaba David en esa cueva y salieron a pelear con fe y con autoridad, Señor. Ayúdanos a salir a pelear con fe y con autoridad en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra. Declaro, Señor, que el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, que levantó y lo resucitó, resucita, Señor, esos líderes que estaban quietos y dormidos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy declaro la bendición sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia y sobre todo lo que tú emprendas. Declaro esa bendición, Dios. Y si tú me estás escuchando por primera vez y quieres levantarte porque habías estado en cansancio, desanimado, en modorra, empieza a orar, empieza a clamar y de pronto estabas allí. Escribe lo que tú quieres hacer. Empieza a declararlo diariamente. Dile, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Sácame del letargo donde estoy. Porque estaba en una cueva, pero el Señor te dice, largo camino te queda por recorrer. Y dile, Señor, te pido que me perdones, que me ayudes a recorrer el camino que me resta. Entra a mi corazón, Jesús, y perdona todos mis pecados. Y yo te pido perdón y escríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás. Ayúdame, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.